Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios les bendiga, amados hermanos. Anteriormente miramos en el video pasado las genealogías de aquellos hijos de Abraham. También miramos la muerte de Abraham a la edad de 175 años. Y de qué manera los hermanos de Isaac, Ismael y los hijos de Cetura, el último matrimonio de Abraham, pues realmente fueron apartados de Isaac y ellos siguieron sus propios caminos, y miramos como Ismael y su descendencia empezaron a convivir con el pueblo de Egipto y con el pueblo de Nimrod, y se apartaron también de la cobertura de la promesa que estaba sobre Isaac. Y ahora entramos en cómo fue que Dios le dio hijos a Isaac. Y vamos a continuar hoy en la Biblia, en el estudio de Génesis, capítulo 25, versículo 19, porque nos marca ahí el nacimiento de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, quienes fueron gemelos, y de alguna manera milagrosa Dios anunció lo que ocurriría con ellos dos. Así es que vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 19, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Pandaram, hermana de Labán, arameo. Pues es otra manera de decir de allá de la tierra de Ur de los Caldeos, en un suburbio de afuera de la tierra de Nimrod llamada Harán, que fue donde murió el hermano de Abraham, y se quedó a vivir Nacor. Así es que Rebeca venía de la descendencia de Nacor, hermano de Abraham, y esta Rebeca se casó con Isaac, hijo de Abraham. Pero nos dice que tenían un asunto, porque Rebeca tampoco podía tener hijos. Algunos maestros se han atrevido a considerar la esterilidad de Rebeca y de Sara en un aspecto espiritual que al oído agrada escuchar esas cosas, pero que la Biblia no nos dice nada al respecto. Voy a leer el versículo 21 y luego voy a hablar un poco, dando un comentario sobre ese aspecto. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Aquí nos dice también que Rebeca era estéril, como Sara también era estéril. También nos indica que Isaac oró a Jehová y pudieron concebir hijos. Nos muestra este texto que Isaac era un hombre de fe. Isaac entendía el poder de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, porque era lo que había aprendido de su padre. Y él ora, y la matriz de Rebeca es sana y concibe. Pero lo que algunos maestros se han atrevido a enseñar y decir es de que
el enemigo, sabiendo que de la mujer saldría la simiente que aplastaría la cabeza al diablo o a la serpiente misma, pues estaba dejando a las mujeres estériles. Con respeto a ellos, yo pongo delante de ustedes un comentario distinto por razones de que la Biblia no dice tal cosa. Yo creo y considero que aquí lo que Dios está mostrando es que los hombres de Dios y también nosotros debemos de entender que aquel propósito de Dios únicamente iba a ser cumplido bajo la mano y la palabra de Dios. Así es que aquel asunto de que aquella mujer era estéril era porque quería mostrar Dios su gran poder, su gran amor y su gran propósito que iba a ir a través de la descendencia. Así es que Isaac mismo iba a crecer en fe a través de este asunto, igual que Rebeca iba a crecer bajo el propósito de haber concebido a través de la oración, a través del poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran parte del propósito y de la descendencia de Dios. Pero ocurre algo tremendo en el vientre de Rebeca. El versículo 22 nos dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Algo ocurría dentro del vientre de Rebeca. Ella sentía un conflicto. No sabemos qué tipo de asuntos, la Biblia no dice, pues las mujeres sufren muchos procesos en sus embarazos. Pero aquí ella entra en cierta desesperación, en cierta manifestación de malestar, y sobre todas las cosas parece ser que era bastante mal porque ella misma desea su propia muerte en lugar de que aquello que está ocurriendo en su ser parece ser muy insoportable. Pero hace lo más correcto cuando se tiene un conflicto, cuando se tiene un proceso y sobre todo cuando se está esperando un ser, un hijo, y hay problemas en el embarazo. Y lo más correcto es orar a Dios, buscar a Dios dirección y qué es lo que Dios está indicando y qué es lo que Dios quiere. Fue lo que hizo Rebeca, y Rebeca fue delante de Dios a consultar, a pedir consejo, a decir qué hago, qué puedo hacer, por qué está ocurriendo esto dentro de mí. Y aquí, este gran texto, versículo 23. Y le respondió Jehová, porque Dios tiene respuesta para ella. 2 naciones hay en tu seno, o en su vientre, en su interior, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Quiero hacer un comentario un poco largo en este texto, porque este texto va a venir a ser un fundamento de una doctrina que se le llama la doctrina de la elección, de la cual va a ser históricamente algo muy profundo a través de todos los teólogos y a través de una doctrina muy fuerte actualmente, de la cual de repente en sus distorsiones algunas personas la malinterpretan y entonces piensan que Dios elige a una persona y que no importa lo que esta persona haga en su vida o deje de hacer, su mal comportamiento o su buen comportamiento, que no importa, que solamente por haber sido elegidos
es suficiente que delante de Dios, por el simplemente hecho de haber sido elegidos por Él, pues irían al cielo. Mas, sin embargo, entendamos que una doctrina puede ser muy correcta, pero en sus distorsiones puede ser muy peligrosa. Y esa doctrina tiene su fundamento que inicialmente en esta porción de la Biblia. Y yo estoy aquí para decirles que esa doctrina de elección se debe mirar también unida a otra doctrina que se llama la doctrina de la presciencia de Dios. Quizás tú nunca has escuchado esta palabra o esta doctrina de la presciencia de Dios, porque la palabra presciencia de Dios, no presencia, presciencia, preconocimiento. Nada más se encuentra una palabra de esa magnitud en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La presciencia de Dios es una indicación del carácter y atributo de Dios, que Él conoce el futuro. Es un conocimiento antes de que acontezcan las cosas. Dios es Dios siempre, es Dios eterno. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, yo te puedo adelantar que la elección de Dios es por el conocimiento preconcebido que Él tiene de cómo va a ser la persona. Y no que Él elige sin importar cómo va a ser la persona, sino todo lo contrario. Él elige porque ya sabe cómo va a ser en su carácter y las decisiones que va a tomar la persona. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, las personas que dicen que la doctrina de la elección es únicamente y exclusivamente de Dios, tienen razón en el aspecto de que Dios es el que sabe las cosas. Donde no hay razón es cuando se dice que no importa lo que la otra persona haga, que ya está elegido, porque no es lo que enseña la Biblia. Así es que voy a repetir esta frase. La doctrina de la presciencia de Dios, el preconocimiento que tiene de las cosas, le dan la autoridad a Dios, porque Él lo sabe todo, de elegir, porque ya sabe qué va a acontecer con las personas en el futuro, por cuanto el futuro Él ya lo conoce. Así es que aquí había dos seres. Aquí había dos gemelos. Aquí en el vientre de la mujer había un conflicto en su vientre. Y aquí declara Dios que hay dos naciones y que el mayor serviría al menor. Mas, sin embargo, no dice en ninguna manera que Él va a provocar las cosas en las cuales van a tomar decisiones ellos para que así sea. Aquí lo único que dice es la información de que así es lo que va a ocurrir, porque Él ya tiene conocimiento de antemano del futuro. Así es que sabemos de antemano que el menor va a ser Jacob. Voy a terminar de leer la porción hasta el 26 y luego vamos a seguir hablando de esta doctrina tan maravillosa y tan importante. Cuando se cumplieron, el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, o sea, como alguien que se pone un abrigo de borrego. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, una información sencilla que nos da el texto es que el matrimonio de Isaac y Rebeca duró 20 años unido, y que hasta los 60 años de Isaac pudieron tener estos hijos. También nos dice que el primer gemelo que nació se llama Esaú, y el gemelo menor se llama Jacob, o le nombraron Jacob. ¿Por qué? Porque venía agarrado del talón, de la parte del talón de su hermano Esaú. Por eso Jacob tiene dos significados Jacob. Un significado es el que toma por el calcañar, que es la parte del talón, o el que suplanta. Y Esaú significa rojo, porque era tan rubio que realmente lo miraron rojo, y el nombre de Esaú significa rojo. Perdón. Así es que aquí Dios, lo que él dice que el mayor serviría al menor. De otra manera, que Esaú, que era el mayor, iba a servir al menor. Y es una enseñanza sobre toda la Biblia que Dios eligió a Jacob. Pero vuelvo y repito, él elige, pero elige con un conocimiento preconcebido sobre lo que va a acontecer. Esa doctrina se le llama la doctrina de la presciencia de Dios. Él ya sabe lo que va a acontecer. Entonces esto significa que antes de que hicieran nada ellos, que estaban en el vientre de su madre, Dios elige a Jacob, y la doctrina de la elección es perfecta. ¿Por qué? Porque antes de que hicieran bien o hicieran mal, Dios escoge a Jacob para que nadie diga después, cuando ellos nazcan y miren sus conductas, oh, Dios pues escogió a Jacob porque él era bueno o mejor que su hermano, por lógica. Aquí se muestra la doctrina de la presciencia de Dios, o sea que Dios conoce el futuro, y él ya sabía que Esaú iba a ser una persona que iba a tomar decisiones equivocadas, que su conducta no iba a ser la más apropiada. Por lo tanto, con un conocimiento preconcebido, con un conocimiento del que él ya sabe, escoge a Jacob, porque Jacob va a mostrar en su vida a una persona que es correcta. Y aquí se rompe aquel paradigma o aquella manera de mirar la doctrina de la elección, diciendo que si Dios te eligió no importa lo que pase en tu vida. No, sí importa. ¿Por qué? Porque Dios elige a Jacob porque él ya mira el futuro y sabe lo que va a acontecer. Y vamos a ponernos en este punto de la historia bíblica y vamos a mirar hacia atrás cosas que nosotros ya hemos estudiado. Por ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo que está en el capítulo 15 del libro de Génesis. Es un capítulo que ya estudiamos en el video que corresponde al capítulo 15. Sin embargo, si tú no lo has visto, te invito a que lo busques y lo estudies junto con nosotros. Dios le da una información a Abraham. En el 15, versículo 13, Jehová le dice a Abraham, mientras Abraham está sedado o anestesiado o dormido con un sueño profundo que el mismo Dios lo puso, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Notemos, Dios está informando a Abraham que va a acontecer algo porque él ya sabe. Pero nunca le dice cuáles son las cosas que van a ocurrir
para que lleguen a ese punto de ser esclavos. Nunca le da otra información, nomás les dice que va a suceder. Algunas personas dicen, es Egipto y ellos van a ir a Egipto porque Dios dijo. Pero aquí Dios no dice que es Egipto, nomás dice que algo va a acontecer. ¿Por qué? Porque va a acontecer por asuntos de decisiones de personas. Y eso es lo que no da de conocimiento Dios. ¿Cuál es el proceder de las personas? Pero Él ya sabe. Lo único que no le informa, porque entonces sería informarnos qué es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Y eso es lo que Dios no hace, porque Dios en su soberanía nos dio a nosotros ese razonamiento que nos quedó para que nosotros decidamos, conforme a nuestros raciocinios, qué decisiones vamos a tomar. Así es que le indica eso, y el versículo 14 le dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de estos saldrán con gran riqueza. Le está diciendo, van a ser esclavos, yo voy a juzgar a la nación, pero nunca dice Egipto. Todos los maestros indican que es Egipto porque ya lo saben, pero ocurrió en el futuro. Dios no tiene interés que Abraham sepa que es Egipto. No, porque si no lo hubiera dicho. Cuando Dios iba a hacer un juicio a Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, he venido porque Sodoma y Gomorra se están portando equivocadamente. Pero aquí no le dice. ¿Por qué? Por unas razones importantes de decisiones de los seres humanos. También le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe el futuro. Dice, y tú vendrás, el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le dice? Bueno, ahí en esa información también Dios le está indicando que el amorreo no va a proceder a arrepentimiento, pero que todavía va a tener misericordia y él espera. Pero le está indicando a Abraham que va a llegar el día en que tenga que juzgar al amorreo. Y entonces ellos van a volver a esa tierra. Observemos que él no dice los procesos cómo van a ocurrir, aunque ya lo sabe. Solamente dice qué es lo que va a ocurrir. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso indica que Dios conoce perfectamente el futuro y que basado en su conocimiento, Él elige, como eligió a Abraham. ¿Por qué razón? Por la razón de que Dios mismo dice, hablando consigo mismo, cuando va a juzgar a Sodoma y Gomorra en el capítulo 18, versículo 19, hablando Dios mismo, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este texto indica que cuando Dios mismo estaba hablando con su propia deidad, indica que Dios ya sabía que Abraham iba a enseñar a su descendencia a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, razonablemente, eligió con un conocimiento preconcebido, sabiendo que Abraham iba a tener errores, pero a guardar sus promesas y enderezarse delante de él, y se convierte en un hombre de fe, en un hombre de justicia, en un hombre recto, un hombre que se arrepiente, un hombre que es fiel hasta su muerte, y un hombre que enseña a Isaac, y un hombre que transmite a toda persona y a toda comunidad donde va quién es Dios. ¿Sabía Dios eso? Sí. Mi deseo es que se entienda que la doctrina de la elección está ligada perfectamente a la presencia de Dios, al conocimiento del futuro que Dios tiene. Entonces, Dios, de estos dos pequeños que estaban en el vientre, Él declara lo que va a pasar en el futuro porque ya sabe
cómo van a determinar sus vidas los dos seres que están adentro de Rebeca. Así, tiene tanto conocimiento del futuro el Señor que lo mira como el día de hoy. Cuando tú miras esta porción y entiendes lo que es, cómo Dios elige porque ya sabe cómo va a proceder una persona después. Vas a entender entonces que si una persona que es elegida piensa que puede hacer lo que quiere, es incorrecto. ¿Cómo sabemos esto? Y estoy basado todo no en un conocimiento futurístico, sino en lo que ya hemos estudiado. Cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Génesis mismo, y en el capítulo 17 de Génesis le da Dios un pacto perpetuo a Abraham. Y le da una señal, que es la señal de la circuncisión. Prácticamente le dice también que ese pacto es para todo ser humano, pero que entienda que debes hacer aquella señal que era por aquel tiempo y ahora es el apartarse de la maldad y el ser correctos delante de Dios. Pero él indica que de la misma gente que está alrededor de Abraham, aquel que no quisiera, y lo voy a leer literalmente, dice el versículo 14, capítulo 17 de Génesis, versículo 14, y son capítulos que ya estudiamos. Puedes buscarlos en el canal y puedes estudiarlos. Dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea que nadie puede decir, soy elegido y puedo hacer lo que quiero. Si soy elegido es porque Dios, con un conocimiento preconcebido, ya sabía que yo iba a seguir lo que a Él le agrada. Comprendamos eso, por favor. Cuando escoge a Jacob, Dios ya sabía que Jacob iba a ser una persona recta. Y eso lo vamos a mirar en el próximo video. Entonces, por favor, recordemos esto. Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca. Y Rebeca era estéril y no podía tener hijos. Isaac, como era un hombre de fe, porque fue lo que recibió de Abraham, oró a Dios, porque sabe que Dios, con el poder de su palabra, hace posible todas las cosas. Y Rebeca concibe, pero Rebeca encuentra un conflicto en su vientre. Va y consulta a Dios y Dios mismo le dice la situación que se está dando. Y le dice que el menor pues va a ser alguien especial. Y el menor es Jacob. Y de Jacob se ha enseñado muchas cosas muy erradas, muchas veces. Pero Jacob va a ser una persona recta. Entonces, Dios amó a Jacob. Dios eligió a Jacob porque él ya sabía que Jacob iba a seguir sus promesas. Le iba a tener interés por sus promesas, mientras que sabía que Esaú no iba a tener interés por sus promesas. Y eso lo vamos a estudiar detalladamente en el siguiente video, pero necesito hacer énfasis para que tú y yo entendamos y comprendamos que no es por el hecho de, soy elegido. No, la elección se muestra a través de la obediencia, porque si Dios te eligió, es porque ya sabe que tú eres obediente. Escucha lo que te estoy diciendo. Y así, cuando la Biblia dice en el futuro que los muchachos, estos niños, todavía no hacían ni bien ni mal, y Dios eligió a Jacob, lo que está diciendo que con el conocimiento preconcebido de Dios, que Él ya conoce el futuro, sabía de antemano que Jacob iba a ser una buena persona, por así decirlo, una persona que iba a tener interés por las promesas y los mandamientos y las leyes de Dios, mientras que Esaú
no las iba a tener. Entonces, para que nadie pensara y considere que Dios no tiene ese conocimiento, Él lo hizo antes de que ellos hicieran bien o hicieran mal. ¿Por qué? Porque si Él espera a ver cómo se portan, entonces diríamos que Dios se esperó y por lógica iba a tomar a Jacob. Porque al final de cuentas sí iba a mostrar que él era el que se portaba mejor, por así decirlo, delante de Dios. Mas sin embargo, no. El mismo Dios que es quien eligió a Jacob, repito, por conocimiento preconcebido, por esa palabrita que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, la presciencia de Dios, el conocimiento futuro, perfecto que tiene Dios. Él sabía cómo iban a ser aquellos muchachos. Y es así, es la doctrina de la elección, unida a la doctrina de la presciencia de Dios, que es el conocimiento futuro que Dios tiene. Así es que terminamos con estos tres comentarios finales. ¿Qué nos enseña la Biblia exegéticamente en estos versículos del 19 al 26 del capítulo 25 de Génesis? Pues que el hombre de fe, Isaac, pone en acción su fe y ora por su esposa que es estéril, y Dios le da gemelos. Y que de esos gemelos, que había un conflicto en ellos, se movían mucho o no lo sabemos, pero Rebeca sintió que algo ocurría y fue a consultar a Jehová, y Jehová le dio una respuesta. Le indicó que el mayor iba a servir al menor. Esa fue la indicación. No le dijo por qué, no le dio razones, no le dijo por qué, no le dijo nada, nomás le dijo eso. Y cuando nacieron, uno fue rojo, velludo, y le pusieron Esaú, era el mayor. El menor, pues era lampiño, no tenía pelo. Venía tomado del calcañar de su hermano, de la parte del talón, y le pusieron Jacob, porque Jacob significa dos cosas. Jacob significa el que toma del calcañar, porque así nació, y también el que suplanta, que es algo usurpador o alguien que toma algo que no le corresponde. Eso es lo que significa. Mas sin embargo, vamos a estudiar la vida de ellos. Y aquí tenemos a dos seres que nacieron, y que esta porción es el fundamento de la doctrina de la elección. Pero no una elección donde la persona puede hacer lo que él quiere, porque ya está elegido, sino una elección porque Dios ya conoce el futuro, donde las personas toman las buenas decisiones, las decisiones correctas y el interés por Dios. Así es que la doctrina de la presciencia de Dios y la doctrina de la elección van de la mano, pero han de cumplirse perfectamente y entenderse para que no sufra ninguna distorsión. Amados hermanos, es necesario que tu vida y la mía, en nuestro ser, tengamos interés por aquellas cosas que Dios nos dice. Porque para eso nos eligió Dios. Dios ya sabía que tú y yo tendríamos interés por las cosas de Dios. Así es que pongamos atención a ellas para seguirlas tal y como Él las enseña. Ese es el mensaje hermenéutico como un principio fundamental para el mundo moderno en el cual vivimos y tanta influencia tiene y nos está retirando más de los caminos de Dios. Necesitamos, porque Dios ya sabe quién es el que tiene el interés por Él, por sus promesas, por su palabra, por lo que a Él le agrada. Y ese eres tú y soy yo.
Si tú miras estos videos, es ciertamente porque tienes interés. Y yo lo enseño porque tengo gran interés de que tú y yo aprendamos juntos. Y eso fue lo que Dios miró en nosotros y nos eligió para que seamos consagrados a Él. Entonces hay que hacerlo. Y no creamos en eso, en esa doctrina que de repente distorsionadamente se nos enseña que Dios te elige y que no importa lo que tú hagas, al fin y al cabo eres elegido. Eso no es cierto. Eso es contrario porque claramente dice, el que no hace mi pacto, el que no hace esto va a ser apartado del pueblo. Así es que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, y porque eres elegido y eres apartado, porque Dios ya sabía que tenías interés y vas a seguir teniendo. Te espero siempre. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.